Es bien sabido, desde hace años, que hubo un tiempo en el que Sonora no solo era habitado por sus desérticos nativos, sino que hubo un tiempo en el que las tierras eran compartidas por sus compañeros del otro lado del mundo, los chinos. Fue hacia el año 1840 cuando arribaron al municipio de Guaymas nuestros peculiares vecinos. Sin embargo, fue hasta 1882 que incrementó la migración de chinos en Sonora, pues en ese mismo año los Estados Unidos promulgó la ley de exclusión, provocando el refugio de migrantes en nuestro estado. Poco se sabe en la actualidad acerca de estos migrantes. Sin embargo, su historia prevalece en las memorias de los habitantes del pueblo, pues es precisamente gracias a ellos que la historia ha pasado a los oídos de los demás, dándonos una idea de cómo era la vida para nuestros compañeros. Los chinos destacaron por su increíble dedicación, haciendo de su labor una obra única como nunca antes vista. Desgraciadamente, eran terriblemente discriminados por los demás pobladores, lo que los llevó a crear su propia comunidad alejada de los demás. Tenían sus propios domicilios donde vivían como una sola comunidad, su propio comercio e incluso su propio panteón, pues dentro de esa misma discriminación había quienes creían que los chinos eran portadores de enfermedades y que incluso los podían afectar desde la tumba. Las ruinas de su panteón y de lo que solía ser su comunidad aún se encuentran en distintos poblados, como es el caso de Mascareñas, Sonora, aunque en lamentable estado traen consigo historias de lo que solía ser su vida. La Cuesta de la Llorona, localizada en el actual kilómetro 4 de la carretera que conduce a Mascareñas, lleva consigo una de estas historias. Los hombres chinos se dedicaban principalmente a la construcción de las vías de ferrocarril, pero al encontrarse tan cerca del río, la tierra del lugar era fértil y fue aprovechada por estos mismos para sus cultivos. Desde muy temprano se levantaban a tender sus tierras, cuidando de ellas e incluso en el crudo invierno que se vive en el poblado. Ya sea que hubiera viento, lluvia o nieve, los chinos sin falta llevaban a cabo su labor con disciplina. Después de meses de arduo trabajo, finalmente cosechaban sus cultivos, con suma dedicación para venderlos en el mercado municipal. Para llegar al mercado municipal debían atravesar lo que es la actual carretera Mascareñas-Nogales. En ese entonces no existía un camino bien definido, mucho menos una carretera. Aquella cuesta, más que pendiente, solía parecer un barranco, por el cual, si caes, no vivirás para ver el siguiente día. Tanto era el riesgo de caerse que incluso este día los habitantes del poblado le temen, pues recuerdan los días en los que la carretera aún estaba en proceso de modernización y debían pasar por la temible cuesta para llegar al municipio de Nogales. Para transportar sus productos, los chinos utilizaban carretas jaladas por caballos, por el peso de estos mismos tenían que pasar por aquel comprometedor tramo con sumo cuidado. Algunas veces los caballos simplemente se darían la vuelta para no volver, impidiendo a los agricultores vender su producto. Otras veces, después de intensos jaloneos y meticulosos planes por parte del conductor, lograrían bajar por la empinada Cuesta de la Llorona. O eso es lo que se pensaría. La verdad es que pocos lograron exitosamente atravesar este tramo, y seguramente fue por suerte más que por astucia propia, pues desde que empezaba el camino, los caballos se resbalaban, perdiendo el equilibrio, cayendo junto a la carretera y el conductor para nunca jamás volver. Incluso cuando se tenía la suerte de que los caballos se mantuvieran en pie, el peso de la carreta llena de mercancía los vencía, volcándose hacia una violenta muerte. Es entonces cuando surge el nombre de esta cuesta, La Llorona. Como la mayoría de los hombres que se encontraban su fin en este tumultuoso camino habían contraído matrimonio, sus amadas esposas, ahora viudas, iban a llorarles en el lugar de su muerte. Tanto era su llanto de desamparo y zozobra que se escuchaban sus lamentos hasta las casas de sus vecinos más cercanos. Fue desde entonces que este tramo recibió este escalofriante nombre. Diversas son las historias que se cuentan acerca de estos personajes en nuestra historia, pues estuvieron viviendo junto a nosotros como una sola comunidad por casi 100 años. Tanta ha sido su influencia en nuestras vidas que, al día de hoy, se siguen encontrando vestigios que nos recuerdan de su residencia en el estado. Cuentan los residentes que hace muchos años las tumbas del conocido cementerio de los chinos fueron saqueadas. Al no poder regresar después de la expulsión, las tumbas quedaron completamente abandonadas. Se rumoraba que enterraron a los difuntos junto a sus más valiosas pertenencias, por lo que pronto los curiosos comenzaron a surgir.
Los aqueos hasta ese tiempo habían sido discretos y rápidamente desacreditados por algunos pobladores, hasta que, un día, metieron una máquina excavadora. Se abrió una tumba en específico, de donde se sacaron los huesos del lamentable difunto. No había mucha gente en los alrededores, solo algunos pocos mirones, mientras el resto de los ahí presentes eran los que planearon la excavación. Entre los que se encontraban expectando, se dicen eran dos, se encontraba un niño. Al momento de sacar los huesos se les colocó en una bolsa y aparentemente para distraerlo, lo mandaron a dejar la bolsa en un árbol hasta el otro lado de la excavación. El niño, inocentemente, tomó el saco e hizo lo que se le indicó, si tan solo hubiera sabido de lo que se trataba. Mientras se encontraba enfocado en su tarea, los trabajadores rápidamente sacaron una vasija desde las entrañas de la tumba. Nunca se supo con certeza qué había dentro de aquel recipiente, pues el único testigo visual que ha hablado acerca de aquel suceso es ese mismo niño. Lo único que se puede saber con certeza es que el contenido de aquella vasija poseía un gran valor monetario. Los chinos y su paso por estas tierras siempre nos acompañarán, incluso en los momentos en los que menos pensamos. Siempre van a estar ahí. Con ellos compartimos risas y lamentos, pues después de todo seguimos siendo una misma comunidad, incluso cuando existía la gran barrera cultural. Es por esta razón que nunca debemos olvidar quiénes fuimos en un pasado, pues es el reflejo de quiénes seremos en un futuro.